Continuamos con este curso de Finanzas 1 y ahora vamos a hablar acerca del tema 5, conocido como el presupuesto de capital. Y quiero hacer una aclaratoria antes de comenzar. Si no has visto o no has cubierto el tema 4, es necesario que tengas nociones o tengas una base respecto a lo que se refiere a la elaboración de flujos de caja y a la proyección del mismo, de tal manera que se le pueda hacer seguimiento y continuidad con este tema. Adicionalmente, viendo el título, ya deberían saber de qué va, porque no es un término nuevo, ni es algo que ya no hayamos cubierto, al menos teóricamente hablando, ya que esto no es más que otra de las funciones del gerente financiero. ¿Se acuerdan? Que hay tres funciones elementales, como lo son el presupuesto de capital, en este caso, el financiamiento de ese capital, que de alguna u otra forma lo hemos abarcado, y la administración del capital de trabajo, función del gerente financiero, desde el punto de vista del tesorero, que ya cubrimos. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la toma de decisiones que realiza una empresa una vez tiene presentes oportunidades de inversión en activos a largo plazo. Entonces tenemos que hablar de proyectos que se acoplen o estén asociados a los objetivos estratégicos del negocio, es decir, lo que sería su sostenibilidad y operatividad, además de que estos proyectos de inversión deben generar valor agregado a la empresa a través de la cuantificación de flujo de caja para que los diferentes grupos de interés puedan tomar decisiones. Para esto, a ver, la idea es que ya una empresa, para poder ya hablar de lo que es la elaboración de un presupuesto para utilizar recursos en inversión en activos, ya una empresa tiene que estar consolidada en el mercado, tiene que tener un cierto posicionamiento, un market share importante que le permita no solamente poder acceder a estas oportunidades, sino también que pueda contar con el financiamiento adecuado de tal manera de poder hacer estos desembolsos. Ahora, todo va a depender del estilo del gerente financiero y va a estar en función también a las fuentes de financiamiento a las que pueda acudir. Todo esto lo vamos a conversar, pero ciertamente ya a este punto, cuando hablamos a largo plazo, estamos asumiendo que ya la empresa puede cubrir sus necesidades operativas en el corto plazo y ha demostrado ser solvente y adicional que puede cumplir con sus compromisos financieros. Ya tiene una cartera de clientes, ya tiene, como ya les he comentado, tiene una posición e influencia respecto al sector y a la competencia, entonces podemos hablar ya en términos largoplacistas. Algunos ejemplos de proyectos de inversión son los siguientes. Comienzo con el número 1 y con el tipo de proyecto en el que más nos vamos a enfocar en este curso. Me estoy refiriendo a la adquisición de activos fijos, como pueden ser equipos, maquinarias, entre otros, que sin duda van a darle potencia al proceso de producción y se hace con el objetivo de aumentar las ventas de tal manera de poder cuantificar y maximizar el flujo de caja del negocio y eso se va a transmitir en la generación de valor agregado. Pero para no quedarnos nada más con esto, vamos a hablar de otros tipos de proyectos de inversión, como puede ser el reemplazo de activos fijos que ya su vida útil caducó, expiró, como también de activos fijos que ya están dañados, que se van a desincorporar del proceso productivo de la empresa o de sus libros, como también, bueno, se van a vender algunos activos viejos y se van a reemplazar por unos nuevos. Eso también lo vamos a abarcar de cierta manera. Lanzamiento de nuevos productos o expansión de productos existentes en el mercado, clásico cuando hablamos ya en términos de marketing, todos los desembolsos que se tienen que hacer de tal manera de poder traer un nuevo producto al mercado existente para atender un nicho que, valga la redundancia, está desatendido, de tal manera de explotarlo y generar valor. También existe el caso de los programas de investigación y desarrollo, típico cuando hablamos de darles herramientas a los empleados respecto a conocimientos, también para sectores o empresas que tengan un producto especializado, por ponerles un ejemplo, el sector químico, que se tengan que hacer investigaciones y desarrollo pertinente para poder elaborar productos.
Esto va desde el punto de vista de capacitar empleados como capacitar especialistas. También está el tema de implementación de sistemas de distribución, para temas de mercancía, de control, seguridad, entre otros. Es decir, son inversiones de gran cuantía. Entonces es necesario tener los recursos a la mano y se tiene que hacer exacto este presupuesto, esta planificación para ver si realmente vale la pena invertir hoy. Se supone que este presupuesto se va a basar en la proyección del flujo de caja libre de estos proyectos y la idea es ver si con estas estimaciones en función a las premisas establecidas por la gerencia es viable invertir. Como estamos hablando de un presupuesto, como lo dice el término, es algo previo y es una serie de supuestos ante una realidad que se va a efectuar. Aquí estamos estamos en el departamento de planificación y en función a las diferentes oportunidades que se nos presenten, vamos a tomar la decisión de si poner el capital o no. Y ese dinero va a venir de diferentes fuentes de financiamiento, como pueden ser por acreedores, vía el banco, sea por la emisión de bonos, vía deuda, que son títulos, o sea, valga la redundancia, títulos de deuda en el mercado de capitales, o por emisión de acciones. Entonces, fíjense cómo aquí se empiezan a mezclar todos los tópicos y ciertamente este va a ser el tema medular y el tema clave para el segundo parcial. ¿De acuerdo? Ya que va a ser como una plaza o un punto común de los temas que hemos ido abarcando. Entonces, ¿qué pasa? Se espera, la expectativa es que los proyectos de inversión generen beneficios económicos futuros, a la vez que eso se pueda cuantificar a nivel de rendimientos, y el trabajo, el punto clave, es la estimación de los flujos de caja libre proyectados. Entonces, claro, era necesario poder cubrir el tema 4, poder hablar de la estructura del flujo de caja libre, todos los elementos que se le incluyen, y adicionalmente estamos hablando de que hay que proyectarlo en el tiempo, porque si no, no tiene sentido elaborar un presupuesto. Entonces, el objetivo es generar flujo de caja libre que implica una reinversión de efectivo. En este caso, la idea es invertir dentro de la empresa. Hay accionistas que tienen una perspectiva empresarial en el sentido de que no esperan que se le paguen dividendos, sino más bien que la empresa utilice el flujo de caja para seguir invirtiendo en oportunidades de inversión de tal manera que esos resultados a la larga aumenten el valor de la empresa. Y esto se va a ver reflejado en el aumento del valor de la acción, entre otros elementos que inciden en los diferentes intereses que tengan los stakeholders. La caja define todo, porque gracias a la caja podemos pagar a los proveedores, gracias a la caja que pueda venir de nuestros clientes invertimos, gracias a la caja le pagamos al fisco, gracias a la caja le pagamos al banco. ¿Explico? Entonces, todo este proceso genera valor, solo que ahora lo vamos a ver desde una perspectiva de proyección, de pronóstico. Ahora, las inversiones, desde un punto de vista general, se pueden clasificar en inversiones operativas o en inversiones estratégicas, y básicamente dependen nuevamente de las necesidades de la empresa. Pueden haber inversiones que simplemente se hagan para mantener la continuidad del negocio. Son inversiones que se tienen que hacer para que la actividad medular se mantenga en pie y siga fluyendo. Pero cuando hablamos de inversiones estratégicas, que ciertamente va a ser el foco de este tema, hablamos de inversiones que buscan incrementar las ventas, lo cual se va a ver reflejado en la maximización de las utilidades y bueno, luego se va a ver qué parte se cuantifica en flujo de caja. O por otro lado, la idea también es minimizar costos a través de ahorros en el proceso productivo, lo cual lo optimiza. Entonces hay dos funciones, hay dos vertientes. O inviertes para incrementar las ventas o inviertes para minimizar los costos no importa cuál sea el enfoque, se va a generar beneficio y se va a ver en el largo plazo. Entonces, nuevamente, me quedo con esta idea de las inversiones estratégicas. Viéndolo desde un punto de vista de balance, como ya hemos visto anteriormente, fíjense que estas inversiones que serían los activos se tienen que, se adquieren mediante alguna fuente de financiamiento, de tal manera que una vez que nosotros cubrimos esta primera parte de la ecuación, invertimos en activos y con estos activos se genera caja para pagar y la ecuación contable se cumple. Entonces, ¿qué sucede?
¿Qué vimos nosotros en el primer parcial? Vimos la gestión en el corto plazo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ver la gestión en el largo plazo. Y vamos a ver que para poder llegar aquí necesitamos fondos tanto de acá como de acá, sea a través de fondos ajenos con los bancos o con el mercado, o a través de los mismos dueños o a través de la emisión de acciones. Es decir, que entren nuevos socios. Ya veremos los pros y los contras de cada fuente de financiamiento, pero aquí les dejo el esquema general. Bien, ahora, respecto a los proyectos de inversión, si los abordamos de manera más específica, vamos a encontrar dos tipos, ¿de acuerdo? Ya les voy a decir en cuál nos vamos a enfocar. Tenemos por un lado los proyectos que son mutuamente excluyentes. Estos son términos que seguramente vieron en estadística. Aquí no vamos a aplicar estadística como tal, no se preocupen, pero sí vamos a hablar un poco sobre este término. Ciertamente estos son los proyectos en donde si tú tienes dos opciones, la escogencia de uno automáticamente influye en la escogencia del otro y al optar por uno se descarta automáticamente el otro. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, fíjense que tenemos, hay dos opciones, o construimos un acueducto, claro, para esta construcción hay que invertir, ciertamente, y bueno, construimos el acueducto con tuberías o de concreto o de metal. ¿Qué tipo de tuberías vamos a utilizar? Allí vamos a tener que escoger y en función a eso descartamos la otra opción. Este sería un tipo de proyecto mutuamente excluyente. Pero si vamos a los proyectos independientes, son aquellos en donde no existe una restricción a la hora de tomar una decisión y se puede escoger o uno o el otro. Por ejemplo, comprar una oficina, por ejemplo, o arrendarla, o invertir en un sistema de información gerencial para llevar una mejor administración de los recursos o de la contabilidad, como por ejemplo SAP, Oracle, etc. Es decir, puedes escoger cualquiera de los dos. Sin embargo, vamos a entender una cosa. Una empresa puede tener infinitas oportunidades de inversión. Eso es así si sabe buscar bien y si puede el gerente financiero leer bien el mercado. Sin embargo, vamos a entender algo. Los recursos son escasos y la escasez genera valor. Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa tiene que decidir en función a un presupuesto aprobado por tesorería cuáles opciones de inversión son las más atractivas. En un mundo ideal sería excelente escoger de todo, pero ciertamente en la realidad nos tenemos que adaptar y nos tenemos que acoplar a un presupuesto y a una cantidad de dinero determinada. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. De hecho, para simplificar el trabajo, en este curso, en este tema, vamos a hablar de la inversión en un solo tipo de activo o en un solo tipo de proyecto. No vamos a manejar inversiones en paralelo porque ciertamente eso haría el trabajo más riguroso y ya con un ejercicio de un solo proyecto tenemos más que suficiente, ya lo van a ver. Pero es verdad, la idea es que en una empresa se puedan hacer diferentes tipos de presupuesto, se puedan optar por diferentes opciones de inversión y hay que buscar la que genere mayor valor y para eso hay unas técnicas que vamos a aprender más adelante. Ahora, para hacer el análisis del presupuesto de capital tenemos que considerar dos pasos claves. Vamos a abarcar cada uno de ellos. Lo primero, y esto no es nada nuevo, es totalmente conocido y sabido, que para abordar el presupuesto de capital, inicialmente tenemos que calcular los flujos de caja libre futuros del proyecto. Si no tenemos este elemento, no podemos hacer la valoración y ciertamente no podemos llegar al paso 2, que sería evaluar la viabilidad económica del proyecto en sí. Entonces, este va a ser nuestro primer paso y va a ser clave que puedan manejar y entiendan la estructura del flujo de caja libre. Eso lo pueden encontrar en las láminas y en los videos del tema anterior en caso de que necesiten repasar. Pero la idea es ir haciéndole seguimiento a los videos y que no se acumulen. Cuando hablamos del flujo de caja libre, pero respecto a los proyectos de inversión, tenemos que hablar de un flujo de caja que se considera como incremental. Un flujo de caja incremental es aquel en donde solamente se consideran las entradas y salidas de caja propias o exclusivas del proyecto en sí. Y hay que considerar cuáles son los flujos de caja relevantes que permiten que el proyecto arranque o se dé a cabo. Entonces, lo primero que tienen que tomar en cuenta es, debo repasar y debo estudiar, debo tener bien clara la estructura del flujo de caja libre, porque la vamos a utilizar.
como pueden ver, siempre se me están cayendo los lentes de un tiempo para acá y siempre me los voy a estar arreglando. Pero bueno, en fin. Voy a darles una serie de tips, porque en este tema es clave que manejen la estructura del flujo de caja, pero hay unas consideraciones claves para poder identificar cuál flujo está asociado al proyecto y cuál no. Cuáles flujos de caja se tienen que incluir y cuáles se tienen que excluir. Pendientes. Yo diría que esta es la lámina más importante de este tema 5, porque les voy a decir algo y aquí es donde hablamos de lo que es el efecto dominó. Si ustedes no calculan o estiman bien el flujo de caja libre, sus cálculos van a estar errados y a la hora de evaluar el proyecto de inversión les puede dar un resultado que no corresponde con la realidad, y cuando tengan que hacer el análisis de la evaluación del proyecto mediante un informe, van a tener un punto de vista o un enfoque errado. Entonces, el punto de partida va a estar en el flujo de caja libre y ciertamente tienen que dominarlo para efectos del segundo parcial. Entonces, vamos a considerar valga la redundancia, estas consideraciones. 1. Incluyen todos los ingresos generados por la puesta en marcha y la ejecución del proyecto de inversión. Recuerden, esto es un presupuesto. La decisión no está tomada, se está haciendo como una simulación. Se está haciendo como una prueba piloto a través de la proyección de los flujos de caja para ver si es rentable o no el proyecto, para ver si tomarlo o no tomarlo. Entonces, número 1, todo ingreso que esté asociado al proyecto en sí, adelante. Entra como una, de nuevo, valga la redundancia, entrada de efectivo. Todo gasto asociado al proyecto como mantenimiento, reparaciones, instalaciones, mejoras, todo lo que sea necesario para que el proyecto fluya en el tiempo establecido o en el horizonte de proyección. Esto, en términos más sofisticados, se conoce como OPEX o se conoce como son los gastos operativos. Son todos los costos y todos los gastos asociados a la generación de este ingreso del proyecto. Ahora, este punto es clave, fundamental, y por algo está acá en negrita y está aquí en caps en rojo. Cuidado con los costos hundidos. Este es un término que se utiliza en economía y se los voy a traer acá para hacerles ver que hay una serie de desembolsos, erogaciones, gastos previos a la ejecución de un proyecto que no se pueden considerar por el hecho de que no están asociados a su puesta en marcha, sino que se hicieron previamente en el pasado y ya no se pueden incluir en el presupuesto. Por este lado, hay que considerar todo lo asociado a estudios de mercado, todo lo asociado a pagos por honorarios a cualquier tercero profesional que les haya dado el visto bueno antes de empezar el proyecto, y deben considerar literalmente cualquier desembolso que haya ocurrido antes de darle play a este proyecto. En ningún momento se les va a indicar qué es costo hundido y qué no lo es. Tienen que saber identificarlo en función a lo que pida el ejercicio o el planteamiento. Entonces, pendientes con esto. Miren, algo que no había considerado, y por eso voy a editar el video y lo voy a concatenar, es que, claro, aparte de los costos hundidos, tienen que estar pendientes de ajustar la depreciación y lo que serían las partidas que no representan una salida real de efectivo. Pendientes también, por ejemplo, si estamos invirtiendo en una patente o en algún activo intangible que haya que ajustarle su amortización. Entonces, claro, tienen que tomar en cuenta esto y es algo que ya hemos ido conversando desde que empezamos el tema 4 con el flujo de efectivo. Aplica igual para los flujos de caja y eso es algo que forma parte de la estructura del flujo de caja libre. Es importante también el cálculo de la depreciación, ya lo vamos a ver. Bien, otro elemento que hay que tomar en cuenta es el costo de oportunidad, y sé que esto puede ser un poco abstracto. Este concepto también es de economía o normalmente se utiliza en el ámbito económico, ya que tenemos que considerar todos los flujos de caja no percibidos o incurridos por tomar la mejor decisión. Entonces, un ejemplo muy concreto que lo vamos a ver en el ejercicio número 1 es que les pongo una referencia. Tenemos una serie de activos
que, a ver, vamos a invertir en unas maquinarias, pero estas maquinarias las tenemos que guardar en un almacén que nosotros tenemos. Y listo, o sea, tenemos el espacio. Ahora bien, un costo de oportunidad que pudiera estar presente es que este almacén lo pudiéramos poner en alquiler o lo pudiéramos poner en arrendamiento para que un tercero lo utilice y poder obtener una renta. Ahora, si se da el caso y tomamos la decisión de mantener estos activos en el almacén y dejamos de percibir aquella renta, se considera como un flujo de caja no percibido y ciertamente iría restando en el flujo de caja libre. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuidado con estos elementos adicionales que se pueden presentar en los ejercicios. Todo costo de oportunidad hay que tomarlo en cuenta. Claro, ya iría una vez que calculáramos el NOPAT y una vez que ya ajustáramos la depreciación. Serían unos elementos que irían en conjunto con lo que sería el CAPEX y el capital de trabajo. Y hablando de eso, claro, una vez que tengamos nuestro NOPAT ajustado, tenemos que considerar cualquier inversión en activo fijo, que sería el CAPEX. Este CAPEX sería sería la inversión por la cual estamos haciendo el presupuesto de capital. Y la idea es que los flujos de caja futuros tengan mayor valor al costo de adquisición para que el proyecto sea rentable. Y esto lo vamos a verificar con las herramientas que más adelante vamos a abarcar respecto a la evaluación de los proyectos de inversión. Y recuerden que esta inversión va a estar también asociada a unos requerimientos de capital de trabajo en el corto plazo. ¿Por qué hago aquí la indicación de que hay que tener cuidado con el signo? Porque ciertamente cuando hablamos de capital de trabajo, y bueno, antes de ir a esa lámina, vamos a considerar este elemento que siempre se me olvida, que es el financiamiento. Esto es clave, muchachos. Es importante que entiendan la definición del flujo de caja libre. Tienen que entender que este flujo de caja es operativo y se está generando con partidas asociadas a la actividad medular de la empresa. Por lo tanto, aunque parezca y se vea bastante seductor poner algún desembolso de intereses o de dividendos, esto no va en el flujo de caja. Pagos de dividendos a accionistas o pagos de intereses a acreedores no lo pueden incluir porque pudieran estar sobreestimando o subestimando el flujo de caja, y además de que el financiamiento no se ve reflejado en el flujo de caja libre, sino que se ve reflejado en la tasa de rendimiento que van a exigir tanto el acreedor como el accionista en conjunto para poder financiar la inversión. Y para ello tenemos que calcular una tasa global de financiamiento que va a impactar en la valoración de la inversión. Ya eso lo vamos a ver después y allí es cuando vamos a saludar otra vez a las matemáticas financieras. Pero por ahora, quédense con la idea de que el financiamiento no lo tienen que incluir acá. ¿Ok? Bien. Claro, yo me adelanté porque esta lámina hace referencia al capital de trabajo. Lo que sí pudiera corregir para futuros cursos es que esto debería ser operativo, ciertamente, porque el efecto del financiamiento, como les dije, se ve en otro lado. Pero, a ver, la inversión en activos a largo plazo usualmente conlleva, no es obligatorio, pero puede suceder que estas inversiones acarreen la utilización de recursos a corto plazo, como lo es el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y el financiamiento con los proveedores. Entonces, recuerden que esto está en función a los picos o a la estacionalidad de las ventas, estos requerimientos para mantener una estructura de capital de trabajo determinada, y ciertamente esto es lo que tienen que grabarse en la mente. Si aumentan los requerimientos, evidentemente, si hay una inversión en activo corriente, implica una salida de efectivo, un uso, y si disminuye el capital de trabajo, o mejor dicho, si aumentan los pasivos corrientes, producto de que hay endeudamiento, debido a que dejamos de pagarle a los proveedores, entonces esto implica una entrada de dinero, porque no salió, mejor dicho. Entonces, claro, ¿qué conclusión a qué podemos llegar? A que esta variación que ya hemos trabajado en el flujo de caja libre va con signo negativo, pero pendiente, porque si la variación es positiva, es decir, hay una mayor variación de activo corriente sobre la variación de pasivo corriente, pues evidentemente estamos hablando de una inversión que va a disminuir el flujo de caja. Ahora bien, si la variación es negativa, y yo sé que esto puede sonar extraño, implica una entrada de dinero, por lo tanto,
esto aumenta el flujo de caja. Y lo pueden ver desde la perspectiva del movimiento del efectivo o lo pueden ver desde la perspectiva matemática en sí misma, ya que si la variación es positiva, según la estructura del flujo de caja libre, va con un signo menos. Entonces, claro, menos por más da menos. Pero si la variación es negativa y se le pone el signo negativo adelante, menos por menos da más, entonces la variación iría con el signo positivo. Pendientes porque estos son detalles que se suelen cometer. Y bueno, con esto concluimos esta primera parte, esta introducción. Seguiremos hablando acerca del presupuesto de capital en el siguiente video.